Nos encontramos con Mariana Romero, directora del Centro para Defensores y Justicia, una ONG venezolana que hace trabajo específico sobre defensoras y defensores de derechos humanos, Mariana, en Venezuela. Mariana, gracias por esta invitación. No, gracias a la Comisión Internacional de Juristas por el trabajo que hacen y por tomarnos en cuenta para esta actividad. Bueno, podemos decir que es una situación que se ha venido complejizando en los últimos 5 años. Hemos visto un recrudecimiento en la política de criminalización y represión en contra de las personas defensoras de derechos humanos, que se basa pues en una serie de patrones de agresión que van desde la estigmatización, pero que ha ido escalando pues estos discursos de odio, de desprestigio, donde las personas y organizaciones son calificadas de enemigas, de traidoras, a pues un aumento en los actos de intimidación, en el hostigamiento, todo lo que es amenazas con detención, pero también la materialización de agresiones más violentas como detenciones arbitrarias, agresiones incluso. Hemos podido registrar en algunos casos de detenciones también malos tratos o torturas contra personas defensoras de derechos humanos. Y bueno, lo más preocupante que hemos visto desde 2021 con más énfasis hasta la actualidad es el uso del derecho penal para pues criminalizar bajo esta misma lógica del enemigo interno. Y bueno, eso ha llevado pues a que haya más allanamientos, el uso de cuerpos especiales antiterrorismo para investigar, monitorear actividades de organizaciones, y esto pues se enmarca en la carencia de institucionalidad, donde pues la falta de independencia de poderes juega un papel importante, porque no es solo el ejecutivo o funcionarios públicos los que cometen este tipo de ataques, sino que también, pues, gracias al Poder Legislativo se han venido desarrollando una serie de normativas desde el año 2002 que restringen el espacio cívico y obstaculizan el trabajo de las personas defensoras, como leyes de soberanía de la nación, el uso de la ley antiterrorismo o contra la delincuencia organizada para criminalizar, los intentos de aprobar una ley de cooperación internacional o, por ejemplo, instrumentos de carácter sublegal que han sido creados para también limitar el trabajo de las organizaciones. Por ejemplo, en 2020 se emitió una circular de la Superintendencia del Sector Bancario para monitorear cuentas de organizaciones. En 2021, una providencia administrativa también que establecía un registro ante la Oficina Nacional contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada, un poco para ir poniendo mayores obstáculos a la operatividad legal de las organizaciones. Entonces tienes también un poder judicial que en lugar de investigar las agresiones contra personas defensoras, muchas veces se sirve también para criminalizar a través de los tribunales penales, que son los que llevan los casos de judicialización contra personas defensoras, un fiscal que también estigmatiza a las organizaciones y a los defensores, una defensoría del pueblo que en lugar de velar por la protección de las personas defensoras o hace caso omiso o incluso en algunas ocasiones también ha sido parte de la estigmatización. Entonces tenemos pues una carencia de institucionalidad que sirve también para generar un entorno hostil y un entorno adverso para las personas defensoras de derechos humanos. Y bueno, eso lleva a que también, por ejemplo, el Sistema Nacional de Medios Públicos o incluso las redes sociales puedan ser utilizadas para esparcir estos discursos de estigmatización, etcétera, sin que exista un mecanismo o un recurso efectivo por parte de alguna instancia estatal para proteger a los defensores. Entonces vemos que tanto por acciones como por omisiones, la situación para las personas defensoras es bastante compleja. Si me das un segundito, te voy a decir pues cuál es, cómo ha estado un poco la situación en cuanto al número de ataques, para que veas un poco la escala. En
2019 habíamos registrado al menos 135 agresiones, pero luego en 2020 vimos 303. Para 2021 teníamos 743 agresiones y pues ya para lo que va de año tenemos casi 300 agresiones y no ha culminado el año. El marco normativo ciertamente sirve para o facilita el entorno para la persecución, pero podemos decir que hasta el momento el principal patrón de ataque ha sido la estigmatización, es decir, el uso de todos estos discursos descalificatorios, de odio, señalamientos públicos para acusar a las organizaciones de enemigas, de terroristas, de desestabilizadoras. Y bueno, las leyes sí sirven como una, o están presentes como una amenaza muy, muy latente ante la posibilidad de utilizarlas para criminalizar una vez los defensores o las organizaciones son señaladas. Pero también hemos visto, por ejemplo, el uso de los organismos de seguridad para hostigar. Por ejemplo, hemos registrado casos donde organismos de seguridad se presentan en actividades de organizaciones y bajo estos procedimientos intimidatorios las llevan a que incluso tengan que suspender ciertas actividades por decir que son ilegales, pero hemos visto también cómo organismos de seguridad se presentan, por ejemplo, en aeropuertos cuando ciertas organizaciones o personas van a realizar algún tipo de actividad de incidencia, hay un notorio seguimiento y hostigamiento y personas han sido pues víctimas, por ejemplo, de exposición pública, incluso en televisión nacional, como targets de enemigos porque van a viajar a alguna actividad de incidencia o recientemente este año, por ejemplo, un defensor fue impedido de salir del país porque supuestamente tenía una orden de prohibición de salida del país, no emitida por un tribunal competente, sino por un órgano de investigación contra el terrorismo de un cuerpo policial. Entonces vemos ese tipo de arbitrariedades también, donde, por ejemplo, se llevan a cabo allanamientos o detenciones arbitrarias sin orden judicial o emitidas por un tribunal, por ejemplo, militar, siendo completamente contrario incluso a los estándares internacionales. Un poco ciertos patrones que hemos visto en varios casos, pero ciertamente el uso de estas leyes está allí para, como una amenaza, como una advertencia. Y bueno, el riesgo de la aprobación de una ley de cooperación que lejos de estar orientada a mantenerse en estos estándares de, del derecho internacional de los derechos humanos, lo que busca es generar mayor control a la sociedad civil, porque incluso hemos visto cómo funcionarios públicos emiten declaraciones en programas oficiales o en redes sociales de la necesidad de aprobar una ley que permita controlar a las organizaciones, especialmente aquellas que están recibiendo recursos por este mismo discurso de ser desestabilizadoras, enemigas, agentes del imperialismo, agentes intervencionistas. Y bueno, son parte de las preocupaciones que hay porque de aprobarse una ley de ese tipo generaría mayores obstáculos. Pero por otro lado, tenemos también impedimentos para el registro de organizaciones o para la actualización del registro, limitando gravemente el derecho de asociación y que eso también genera impedimentos para la operatividad legal de las organizaciones y esto pues abiertamente existe. Incluso en el año 2019 circuló una notificación en lo que para nosotros es el Servicio Nacional de Registros y Notarías, el SAREN, donde en algunos registros ya se publicaba un cartel que decía que no se estarían registrando o actualizando actas constitutivas de organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro. Sobre esto, las relatorías de asociación
y personas defensoras se pronunciaron en su momento, pero la respuesta institucional del Estado fue que estos eran hechos aislados, que no podía el Estado tener control de todo esto, lo cual es falso, eh, pero que les parecía que también estaba bien porque contribuía a proteger a los intereses de la nación frente a posibles organizaciones que estuviesen vinculadas con delincuencia organizada, terrorismo, etcétera. Entonces son como mecanismos que se han ido creando bajo este amparo de una falsa legalidad que van generando todo este entorno hostil, adverso, pero que también lleva a que se puedan materializar acciones de carácter más violento. Nosotros hemos venido denunciando, existe una política de criminalización, represión y control en contra de la sociedad civil, donde pues específicamente las organizaciones de derechos humanos u organizaciones humanitarias se han visto particularmente afectadas, sobre todo en los últimos años, por ese trabajo que vienen realizando en primera línea de acción de búsqueda de justicia, acompañamiento a víctimas o incluso en el marco de la respuesta humanitaria, y es una política represiva y de criminalización que se basa en esta lógica del enemigo interno, donde las organizaciones y las personas defensoras son consideradas como tal y el Estado busca de distintas maneras neutralizar y obstaculizar su trabajo. Consideramos que, en primer lugar, la falta de interés en rendir cuentas es uno de los factores, porque son las organizaciones de derechos humanos y los defensores los que están allí con las víctimas, impulsando mecanismos contra la impunidad de violaciones de derechos humanos en instancias internacionales. Son las organizaciones las que están constantemente denunciando la sistematicidad de estas violaciones en Venezuela, exigiendo justicia en distintos espacios, y el Estado venezolano pues simplemente ve a las organizaciones como enemigas por la realización de estas actividades, así como lo ha hecho también, por ejemplo, con las personas que ejercen el derecho a la manifestación pacífica, donde pues este derecho también se ve altamente reprimido cuando las personas salen a exigir la recuperación de las libertades, la recuperación de la democracia, porque es una estrategia también del Estado para demostrar su intención de permanecer en el poder bajo cualquier cosa. Hemos visto una respuesta mucho más coordinada, mucho más concreta. De hecho, en los registros que nosotros vamos publicando mensualmente, tenemos justamente una sección donde hablamos de esa respuesta de la comunidad internacional a la situación de personas defensoras, y hemos visto cómo en distintas instancias se ha reiteradamente expresado la preocupación frente a la situación y se ha exigido pues la garantía de que las personas defensoras puedan ejercer su derecho a la asociación, su derecho a acompañar, representar víctimas sin represalias y sin ser criminalizadas. Eh, Relatorías especiales de Naciones Unidas, por ejemplo, se han pronunciado en reiteradas oportunidades. En los informes del Alto Comisionado se ha también manifestado de forma constante la preocupación ante el cierre del espacio cívico y cómo eso tiene un impacto negativo en el trabajo de las personas defensoras. La Misión Internacional de Determinación de Hechos ya el año pasado, en marzo de 2021, en una intervención oral, advertía de cómo lo que ellos ya habían venido investigando e identificando como patrones de persecución bajo esta lógica del enemigo interno también estaban siendo aplicados en contra de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, y era un elemento de persecución, y han pues reflejado también en sus informes posteriores a marzo de 2021 casos de personas defensoras que han sido víctimas de los patrones represivos del Estado por detenciones arbitrarias, por falta de garantías judiciales en los procesos de judicialización en su contra.
pero al mismo tiempo organizaciones internacionales se han pronunciado en reiteradas oportunidades sobre cómo el cierre del espacio cívico pues también está afectando el trabajo de las organizaciones. Entre ellos podemos nombrar incluso la Comisión Internacional de Juristas. En particular han hecho un trabajo en cómo abogados que están trabajando en defensa de derechos humanos han sido víctimas de estos patrones represivos. El Servicio Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, WOLA, Freedom House han sido, la OMCT o el mismo Frontline Defenders han sido organizaciones que se han pronunciado sobre esto o han emitido, por ejemplo, acciones urgentes en beneficio de personas defensoras. La Comisión Interamericana también tiene un trabajo muy de cerca sobre el monitoreo de la situación de defensores. Se han emitido medidas cautelares de protección por parte de este órgano. Y también hemos visto en el seno del Consejo de Derechos Humanos como representantes de las misiones cuando se han llevado a cabo los diálogos interactivos sobre la situación de Venezuela. Un elemento constante es el tema de garantías para periodistas, líderes sindicales, organizaciones de derechos humanos y personas defensoras de que puedan realizar su trabajo de forma segura, sin temor a represalias, que cese la persecución. Y en el examen periódico universal, también en esta última evaluación, fueron más de 30 recomendaciones específicas sobre la necesidad de garantizar el trabajo de las personas defensoras, y esto se debe pues también a un trabajo sistemático de denuncia y visibilización que hemos venido haciendo en todas las actividades de incidencia, de que, bueno, no solo se vulneran los derechos humanos de la población, sino que las organizaciones de derechos humanos, que son quienes están en primera línea de acción, acompañando a las víctimas, exigiendo justicia, se enfrentan también a estos mismos patrones de persecución y, pues, como te decía, desde distintas instancias de la comunidad internacional, tanto en los sistemas de protección de Naciones Unidas, del sistema interamericano, organizaciones de derechos humanos internacionales o representaciones diplomáticas en estas instancias internacionales, sí han aumentado y hecho más énfasis en sus preocupaciones ante esta situación de persecución, incluso por casos específicos se han pronunciado. Bueno, yo creo que lo primero es también como una cuestión vis a vis y una moneda de dos caras. Creo que primero entender la importancia del trabajo de las personas defensoras para las víctimas, para la sociedad, para la recuperación de la democracia y la construcción del Estado de Derecho. Que la población comprenda esto ayuda también a contrarrestar esa narrativa del Estado de que somos enemigos, de que somos agentes desestabilizadores, de que somos agentes más de carácter quizás político partidista, porque muchas veces el Estado también trata de vincular a la sociedad civil, específicamente organizaciones de derechos humanos, con una línea más político-partidista, como que son de la oposición, y eso pues también pues, tiene un fin de afectar o busca afectar la credibilidad de ese trabajo que están haciendo las organizaciones y el empoderamiento, la educación a la sociedad de la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos para todos, valga la redundancia, en la sociedad. Creo que es un primer paso importante para que cuando se cometan este tipo de ataques haya también una respuesta por parte de la sociedad condenando esta situación, exigiendo justicia, exigiendo garantía de, vuelvo y repito y me disculpo si he sido muy enfática, la necesidad de construir un entorno propicio y seguro para el trabajo que están haciendo las organizaciones, porque justamente ante estas acciones u omisiones que el Estado tiene en cuanto a sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger derechos humanos, somos las organizaciones de derechos humanos las que estamos allí acompañando y respondiendo ante esas violaciones que comete el Estado para, pues, tratar de efectivamente proveer justicia a las víctimas o una respuesta ante las necesidades sociales que tienen.